Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de San Daniel Comboni. El 10 de octubre celebramos la memoria de San Daniel Comboni. Nació en Limone sul Guarda, en Brescia, Italia, el 15 de marzo de 1831 y fue bautizado al día siguiente. Sus padres, Luigi y Domenica, eran pobres. Él desempeñaba el oficio de jardinero y ella de empleada doméstica. Daniel fue el único que sobrevivió de sus 8 hijos. Un mes antes de cumplir sus 12 años, entra en el colegio de San Carlo, fundado por el sacerdote Nicola Mazza, cuya inspiración lleva a muchos jóvenes a entrar al seminario. En 1846 había partido para África Central el primero de estos jóvenes, junto con un grupo de misioneros enviados por la propaganda Fide, y en 1853 partían otros 3. El padre don Angelo Vinco, misionero de África, era una gran influencia. Había regresado a Europa para pedir ayuda para aquella misión y se quedó con ellos 3 meses. Daniel afirma que después que este sacerdote hablase con todo el entusiasmo de su alma a 500 alumnos sobre la deplorable situación de la raza camita, encendió en ellos el fuego de la caridad divina que no puede detenerse en la carrera hacia la dedicación total y el sacrificio por la salvación de los infieles. A los 15 años, Daniel Comboni leyó la historia de los mártires del Japón, narrada por San Alfonso María de Ligorio, al cual le llenó de entusiasmo misionero. A la edad de 17 años, siendo estudiante de filosofía, hace voto ante su superior de consagrar su vida al apostolado en África Central. Se concentra en el estudio de los idiomas. Aprende hebreo, árabe, español, francés e inglés. Más tarde también aprenderá el alemán y el portugués y llegará a aprender 13 dialectos árabes y algunas lenguas africanas. El 17 de diciembre de 1854 es ordenado diácono y presbítero el 31 del mismo mes. 2 años más tarde, don Mazza lo incluye en la expedición misionera al África. Solo le preocupaba dejar a sus padres en muy mala situación económica, pero los ejercicios espirituales y la dirección espiritual del padre Maraní le dan paz y se confía en Dios y en María. Al padre Pietro Grana le escribe: «Oh, cuánto me aflige el sacrificio que estos pobres, mis padres, hacen para separarse de mí, pero se me ha asegurado que Dios me llama y voy seguro». Él parte para África Central el 10 de septiembre de 1857. Apenas llegado a Egipto, desde Asiut, le escribe a sus padres sobre sus primeras impresiones del viaje y concluye diciéndoles: «Les aseguro vivamente el haberme dado el generoso consentimiento para recorrer la carrera de la misión. Adiós, querido padre, querida mamá, ustedes están y viven siempre en mi corazón. Los amo, porque supieron hacer una obra heroica que los grandes del siglo y los héroes del mundo no saben hacer. Ustedes han obtenido una victoria que les asegurará la felicidad eterna». El 14 de febrero de 1858, junto a 4 sacerdotes del grupo del padre Mazza y un laico, llegan a la misión de la Santa Cruz en Sudán. Él tiene en ese entonces 27 años. El mismo año que llegó al África, su madre muere. A su padre le escribe: «Dios quiso llamarla así, para darle un premio bien ganado por los sufrimientos y sacrificios que ella sostuvo durante su vida». Al mismo tiempo lo anima a ofrecer esta cruz a nuestro Señor, conscientes de que la palma del cielo no se puede conquistar sin penas, aflicciones y sacrificios. Y aquellos que son visitados con esta clase de favores celestes pueden con derecho llamarse bienaventurados en esta tierra, mientras gozan de la bienaventuranza de los santos,
para los cuales fue suma delicia el padecer grandes cosas por la gloria de Cristo. Coraje, amadísimo Padre mío, ahora estamos en el campo de batalla y combatiendo como héroes. Abrazamos con generoso ánimo la adversidad, los padecimientos y el abandono, le dice, junto a Jesús crucificado que padece por nosotros, manteniendo intacta aquella paz preciosa que solo al pie de la cruz y en el llanto puede hallar el verdadero siervo de Dios. Los misioneros se exponen a muchos peligros, entre ellos las enfermedades. En poco tiempo mueren 3 de los que llegaron junto a él y algunos que trabajaban en África desde hacía tiempo, entre ellos el provicario apostólico, el padre Ignacio Noblescher, y el mismo Comboni estuvo varias veces a punto de morir a causa de la fiebre. Por esta razón, recibe la orden de regresar a Verona. Dejar su tan ansiada misión fue para él una dura prueba en la que se entregó totalmente a Dios. El padre Grana le escribe: ¿qué debemos hacer entonces? Nada más que disponernos alegremente a la voluntad del Señor, bendecir eternamente sus adorables designios, regresar por ahora a la patria y esperar nuevos movimientos del Espíritu de Dios, siempre dispuesto a sacrificar cada cosa y superar todo para seguir y cumplir la voluntad del Señor. De regreso en Verona, apenas recuperado, el padre Massa le encargó la educación de algunos jóvenes negros que había acogido en el instituto. Continuó preocupándose por el pueblo africano. El 15 de septiembre de 1864 tiene la oportunidad de asistir al triduo para la beatificación de Margarita María Alacoque en la Basílica de San Pedro en Roma. El primer día del triduo le viene a la mente como un rayo, dice él, el pensamiento de proponer un nuevo plan para la cristianización de los pobres pueblos negros, cuyos puntos le vinieron de lo alto, dice, como una inspiración. La idea fundamental de este plan consistía esencialmente en evangelizar África con los mismos africanos, y esta evangelización debía ir unida a la promoción humana y cultural. Al mismo tiempo, esta obra no se confiaba a una nación en particular, sino que debía ser católica, no ya española, francesa, alemana o italiana, como era la costumbre. Todos los católicos deben ayudar a los pobres negros, porque una nación sola no alcanza a socorrer toda esa gran raza negra, dice nuestro santo. La Santa Sede se mostró muy interesada en este plan. El 18 de septiembre lo presenta al cardenal Alessandro Bernabo, prefecto de la Congregación de la Propaganda Fide, y al día siguiente el Papa Pío IX recibió a Daniel Comboni en una audiencia y lo alentó a presentar el plan en París, a la Pía Ópera de la Propagación de la Fe, prometiéndole de su parte su aprobación. Las últimas palabras del Santo Padre fueron para él una bendición y un aliento. Labora sicut bonus miles Christi, es decir, trabaja como un buen soldado de Cristo. Inmediatamente sigue los consejos del Papa y viaja a Turín, Lyon, París, Colonia y Londres para dar a conocer este gran proyecto. Sufre muchas incomprensiones tanto en Francia como en Verona, aún dentro de su mismo instituto. Estando en París, se entera que ya no lo consideran miembro del Instituto Massa. En medio de esta incertidumbre, afirma: la tranquilidad de mi conciencia y Dios, que cumple sobre el hombre los diseños de su misericordia, me dan la fuerza para bendecir la providencia de todo corazón por este acontecimiento. Agradezco con toda el alma los sagrados corazones de Jesús y María, que me han elevado al honor y fortuna de ser admitido a beber un cáliz amargo, escribe. Aún así, no se declara fuera del instituto hasta que no ve con claridad que esa es la voluntad de Dios. Poco tiempo después, muere don Massa, y los sucesores pensaron que la institución no podía aceptar la misión en África. Así, el 13 de abril de 1866, el instituto se retiraba oficialmente de la empresa. Comboni debía elegir entre pertenecer al instituto o su vocación misionera.
él discierne que debe ser un misionero, quedándose así prácticamente solo en la obra que Dios le había confiado. El 1 de junio de 1867 funda en Verona un instituto de los misioneros para el África, conocidos ahora como los misioneros combonianos, como parte de la Sociedad del Buen Pastor, una asociación misionera internacional. En noviembre funda en El Cairo 2 institutos, uno masculino y otro femenino, según la línea trazada en el plan. 2 años después, abre una tercera casa en El Cairo destinada a ser escuela con maestras africanas. Mientras siguen los viajes en Francia, Alemania, Austria e Italia, dando testimonio de las dificultades de la misión y de los horrores de la esclavitud en Sudán. ¿Cómo es posible que cada año sean vendidos tantos millares de negros públicamente o clandestinamente en los mercados de Khartoum, Kordofán, Dongola, Suakim, Gueda, Berber, El Cairo y otras ciudades en la costa africana?, dice Daniel. Esto se debe al robo violento y al secuestro secreto de parte de los musulmanes que alimentan y practican todavía el tremendo comercio de esclavos. Esto se debe al Islam que favorece la esclavitud, dice en aquella época Comboni. Los pobres negros, especialmente niños y niñas, van de mercado en mercado, de dueño a dueño, y después de haber superado las más grandes fatigas de los peligrosos viajes, a menudo caminando descalzos sobre la arena caliente del desierto, en el cual una gran parte muere cruelmente, llegan a la costa de África para ser vendidos a patrones terribles que los tratan como perros y les preparan una vida que pronto los llevará a la muerte. Solamente aquel que con su sacrificio glorioso sobre el Gólgota quiso que fuesen extirpadas para siempre de la tierra la esclavitud, el que anunció a los hombres la verdadera libertad, llamando a todas las naciones y a cada ser humano a la filiación divina, a quien el hombre regenerado con la verdadera fe puede llamarlo Abba, Padre, solamente Él podrá liberar a África de la mancha de la esclavitud, escribe Daniel. En 1870 prepara un documento para presentar a los padres del Concilio Vaticano I, Postulatum pro Nigris Africae Centralis. Lo acompaña con una carta circular firmada por muchos obispos y aprobada por el mismo Papa Pío IX. A fines de 1871, el obispo de Verona erige canónicamente el instituto, y en enero de 1872 funda el Instituto de las Pías Madres de la Nigricia o las Misioneras Combonianas. El 26 de mayo de 1872, Pío IX lo nombra provicario apostólico del África Central, y el 11 de junio se confía esta misión al instituto fundado por él en Verona. El vicariato era muy extenso, 5 millones de kilómetros cuadrados, reuniendo bajo su jurisdicción los países de Nigeria, el Chad, la República Centroafricana, Sudán, Uganda, Kenia, Tanzania y parte del Zaire. Ciertamente fue un motivo de preocupación para Comboni el saber que la Iglesia le encargaba tan grande responsabilidad, pero una vez más se abandona en Dios plenamente y consagra el vicariato al Sagrado Corazón de Jesús. Pronto comienza la reorganización del terreno. Después de varios meses de estudio y preparación, en enero de 1873, parte la expedición para el centro de África, Khartoum y Kordofán. Es la primera vez que parten religiosas europeas. En El Cairo les dirige palabras llenas de entusiasmo, animado como padre y apóstol a quienes continuarían su obra. He aquí el momento tan suspirado por mí y por ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, dice. Les agradezco la paciencia con la cual me han esperado durante mi larga ausencia, por la abnegación con la cual toleraron toda clase de privaciones, incomodidades y pobrezas. Los sacrificios pasados no son más que un ensayo de los que quedan todavía por sufrir para llegar a implantar en el corazón del África el estandarte de la redención. Pero no temamos, porque el Dios que nos ha sostenido en los trabajos pasados no nos abandonará en los futuros.
Sigamos cada vez más este impulso irresistible de nuestro corazón que nos empuja a la salvación de un pueblo desamparado. Armémonos del escudo de la fe, del casco de la esperanza, de la coraza de la caridad, de la espada de dos filos de la palabra divina, y marchemos valientes a la conquista de esta última nación del universo para el Evangelio, escribe Daniel. El 8 de junio de 1877, el Papa Pío IX lo nombra vicario del África Central y el 12 de agosto es consagrado obispo. En sus escritos, especialmente hacia el final de su vida, Comboni hace una referencia continua a la cruz, no solamente respecto a las dificultades materiales de la misión, el clima, la pobreza o las enfermedades, sino más aún a las incomprensiones, malentendidos y calumnias de que fue objeto, provenientes de sus más cercanos colaboradores. A esto se sumaba el dolor por la muerte de algunos laicos y sacerdotes misioneros, entre ellos quien había designado como su vicario general. En una de sus últimas cartas escribe: «Mi Dios, siempre cruz, pero Jesús, dándonos la cruz, nos ama. Todas estas cruces pesan terriblemente sobre mi corazón, pero nos aumentan la fuerza y el coraje en el combate de las batallas del Señor, porque las obras de Dios nacieron y crecieron siempre así prosperaron, así se consolidaron y prosiguieron en medio de las muertes, del sacrificio y a la sombra del salutífero árbol de la cruz». De este modo, Dios iba completando su obra, asociando a su Hijo crucificado, un hombre que en la soledad y dureza de la misión le entregaba sus últimas fuerzas. Después de haber gastado su vida por anunciar a Cristo y salvar así tan querida su África, muere extenuado de cansancio en Khartoum el 10 de octubre de 1881 a los 50 años de edad. Casi 90 años después de su muerte, el Concilio Vaticano II, en el decreto Ad Gentes, daba las características que debe tener el misionero: el que anuncia el Evangelio entre los gentiles, dé a conocer con libertad el misterio de Cristo, cuyo legado es de suerte que se atreva a hablar de él como conviene, no avergonzándose del escándalo de la cruz. Siguiendo las huellas de su Maestro, manso y humilde de corazón, manifieste que su yugo es suave y su carga ligera. Dé testimonio de su Señor con su vida enteramente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera si es necesario, hasta con la propia sangre. Dios le concederá valor y fuerza para que vea la abundancia de gozo que se encierra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza. Esté convencido de que la obediencia es la virtud característica del ministro de Cristo, quien redimió al mundo con su obediencia. Daniel Comboni fue beatificado por Juan Pablo II el 17 de marzo de 1996 en la Basílica de San Pedro en Roma. Y el 5 de octubre del año 2003 fue canonizado por el mismo San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. En este mes de la misión suplicamos a San Daniel Comboni su intercesión por todos los misioneros y misioneras del mundo. Paz y bien.